Hay una pregunta fundamental que ha impulsado a la neurociencia desde sus inicios. ¿Cómo es que la actividad coordinada de un conjunto de células biológicas da lugar a fenómenos tan increíblemente complejos como el comportamiento, el pensamiento y la inteligencia? Bueno, hoy vamos a analizar a fondo un avance que marca un antes y un después en esta búsqueda. Hablamos del primer mapeo completo y la simulación funcional del cerebro de un insecto. Y esto, créanme, no solo responde a viejas preguntas, sino que redefine por completo lo que creíamos posible en nuestra exploración de la arquitectura de la mente. Para abordar este tema con la profundidad que se merece, vamos a seguir una estructura muy lógica. Empezaremos por el marco conceptual, lo que llamamos el plano maestro. Luego vamos a justificar por qué se eligió un organismo tan particular como la mosca, y describiremos el increíble proceso técnico que va desde el tejido biológico hasta los datos digitales. Después, exploraremos cómo este mapa estático cobra vida en una simulación dinámica. Y para terminar, discutiremos las enormes implicaciones de todo este trabajo para el futuro de la neurociencia y, bueno, para muchas otras disciplinas. Bien, empecemos por los cimientos. Para entender cómo funciona cualquier sistema complejo, lo primero es, sí o sí, entender su estructura. En el contexto del cerebro, a ese mapa estructural definitivo, a ese plano maestro, le damos un nombre técnico muy específico. Y ese término es conectoma. Pensemos en el conectoma como el diagrama de cableado más detallado que se pueda imaginar. No es solo una lista de partes, es un mapa exhaustivo que identifica cada una de las neuronas, mapea cada sinapsis, o sea, cada punto de conexión, y, muy importante, especifica la dirección en la que viaja la información. Es, en esencia, la infraestructura física sobre la cual se construye todo lo que hace el cerebro, desde el cómputo neuronal hasta el comportamiento mismo. Ahora bien, llegar a este punto ha sido un camino larguísimo. La primera prueba de concepto se logró allá por 1986, con el conectoma del gusano C. elegans, un sistema nervioso con apenas 302 neuronas. Pasar de esas 302 neuronas al cerebro de una mosca es un salto de varios órdenes de magnitud en complejidad. Un salto que sencillamente no habría sido posible sin los avances exponenciales que vimos durante décadas en tres áreas clave: la microscopía electrónica de altísima resolución, los algoritmos de inteligencia artificial para procesar las imágenes y, por supuesto, un aumento brutal en la capacidad de cómputo. Entonces, surge la pregunta, ¿por qué la mosca de la fruta? Enfrentar un reto de esta escala exigía un organismo modelo casi perfecto, y la elección de Drosophila melanogaster no fue para nada al azar. Fue una decisión muy estratégica, que se apoya en más de un siglo de investigación. Las razones son muchas y muy poderosas. Primero, su genoma está perfectamente caracterizado, lo que nos da acceso a un arsenal de herramientas genéticas para manipular neuronas a voluntad. Segundo, su sistema nervioso, aunque es muy complejo, es lo suficientemente compacto como para ser abordable con la tecnología actual. Además, su ciclo de vida tan corto permite hacer estudios genéticos a una velocidad impensable en otros animales. Y quizá lo más importante es que ya existía un siglo de investigación acumulada sobre su cerebro. Esto nos da un contexto funcional indispensable para no solo tener el mapa, sino saber cómo interpretarlo. Es, en definitiva, el punto de equilibrio ideal entre complejidad y viabilidad experimental. Para que nos hagamos una idea de la escala, hablemos de números. El cerebro adulto de la mosca tiene alrededor de 130.000 neuronas. Recordemos que esto es más de 400 veces el número de neuronas del primer conectoma que se mapeó, el del gusano C. elegans. Pero si el número de neuronas ya es impresionante, el que de verdad nos muestra la magnitud del desafío es este: aproximadamente 50 millones de conexiones sinápticas. Porque es ahí, en la conectividad, donde reside la verdadera complejidad computacional del cerebro. La cantidad de interacciones posibles es astronómica. Por eso, el mapeo de esta red tan densa es el verdadero logro monumental del proyecto Flywire. Pasemos ahora a la parte metodológica, que es una verdadera proeza de ingeniería. ¿Cómo se logra transformar un cerebro biológico, que es un tejido increíblemente delicado y microscópico, en un conjunto de datos digitales que se pueda analizar en una computadora? La respuesta está en una integración asombrosa de biología, física e informática de punta. El proceso arranca con la preparación del tejido.
El cerebro se fija químicamente y se tiñe con metales pesados para que las membranas de las células resalten. Luego, se corta en miles de láminas ultrafinas, de apenas nanómetros de grosor, y cada una se escanea con un microscopio electrónico. Este volumen de datos inmenso, de miles de imágenes en 2D, es procesado por algoritmos de inteligencia artificial que reconstruyen el camino tridimensional de cada neurona. Pero como la IA no es perfecta, el último paso fue una fase de corrección manual, un esfuerzo colaborativo global donde cientos de neuroanatomistas de todo el mundo revisaron y validaron las reconstrucciones, asegurando que el mapa final fuera lo más preciso posible. El producto final de todo este trabajo es una abstracción matemática fundamental, un grafo. En este modelo, cada neurona se convierte en un nodo y cada sinapsis en una arista que conecta dos nodos. Esta representación es clave porque nos permite usar todas las herramientas del análisis de redes complejas para estudiar la estructura y la organización del cerebro de una forma cuantitativa, matemática y muy rigurosa. Y claro, una vez que se tuvo este grafo, los descubrimientos no tardaron en llegar. Uno de los primeros hallazgos fue la existencia de lo que se conoce como neuronas de club rico. Básicamente, son neuronas superconectadas que funcionan como los grandes centros de comunicación del cerebro. Piensen en ellas como los principales aeropuertos en una red de vuelos, puntos clave que integran información que viene de todas partes. Tener el conectoma, el mapa estructural, ya es un hito gigantesco, pero es solo la mitad de la historia. Es una descripción anatómica, estática. El siguiente paso, y uno mucho más ambicioso, es darle vida a este mapa. Es la transición fundamental de la anatomía a la fisiología, de la estructura al comportamiento que podemos observar. Es crucial entender bien esta diferencia. El conectoma estático es como el hardware, es el diagrama de cableado que define por dónde puede viajar la información. En cambio, la simulación dinámica introduce el software. Modelos que dictan cómo se disparan las señales eléctricas, cómo las neuronas procesan la información que reciben y cómo las sinapsis regulan esa comunicación. Es la diferencia entre tener los planos de un edificio y tener una simulación del edificio en pleno funcionamiento, con gente moviéndose por dentro. A ver, veamos cómo se construye este organismo virtual, capa por capa. Se parte del conectoma, el cableado. A eso se le suman modelos matemáticos que simulan cómo se disparan las neuronas. Después se le da un cuerpo virtual, un avatar llamado NeuroMeshFly. Este cuerpo se pone en un entorno virtual con leyes físicas como la gravedad. Y entonces, sin ninguna instrucción extra, sin programar nada más, ocurre algo extraordinario. Lo que ocurre es que aparece el comportamiento emergente. El cerebro simulado, conectado a su cuerpo virtual, empieza por sí solo a generar patrones de movimiento complejos. Camina, se limpia, responde a estímulos de su entorno. Y quiero subrayar esto. Ninguno de estos comportamientos fue programado. Simplemente emergieron de la interacción entre tres cosas: la estructura del conectoma, la física de las neuronas simuladas y las leyes del entorno virtual. Es una demostración poderosísima de cómo la conducta compleja puede ser una propiedad que surge de forma natural y autoorganizada. Este logro nos coloca sin duda en una nueva frontera. Nos permite hacer experimentos in silico, es decir, en la computadora, que antes eran impensables. Así que analicemos qué significa todo esto para la ciencia y la tecnología, qué implicaciones tiene tener un modelo cerebral completo y funcional. Por supuesto, con todo el rigor científico, hay que reconocer las limitaciones del modelo actual. Primero, este conectoma es como una foto, no captura la plasticidad sináptica, que es el mecanismo por el cual aprendemos y recordamos. Tampoco incluye la neuromodulación, o sea, la influencia de sustancias químicas que cambian el estado de todo el cerebro. Y finalmente, el costo computacional de simular esto con alta precisión es simplemente inmenso. Requiere el uso de las supercomputadoras más potentes del mundo. Pero, a pesar de las limitaciones, el impacto es gigantesco y transversal. Para la neurociencia computacional, ofrece por primera vez una base anatómica real para poner a prueba las teorías. Para la inteligencia artificial, es un plano de una arquitectura neuronal que ha sido pulida y optimizada por millones de años de evolución. En robótica, puede inspirar formas completamente nuevas de control motor. Y para la neurobiología, permite estudiar circuitos específicos con un nivel de detalle que, hasta ahora, era ciencia ficción. Y esta cita resume a la perfección la esencia de todo esto. El objetivo final va mucho más allá de entender a la mosca. Se trata de establecer un modelo de referencia,
un sistema canónico, para empezar a descifrar los principios fundamentales y quizás universales que conectan la estructura de una red neuronal con la emergencia del comportamiento inteligente. Lo que nos deja con una pregunta final, tan profunda como provocadora. Si un comportamiento complejo puede surgir de forma espontánea a partir de un mapa de cableado, un cuerpo y su entorno, ¿hasta qué punto la inteligencia, incluso la nuestra, es también una propiedad emergente de esos mismos componentes? Este trabajo no nos da la respuesta, pero sí nos da, por primera vez, las herramientas para empezar a investigar esa pregunta en serio.